Alejandro. Un pontífice nacido en España de la poderosa familia Borgia, Alejandro V era famoso por su comportamiento libertino y su nepotismo. Esto último no era sorprendente, después de todo, su tío fue el Papa Calixto III, quien había allanado el camino hasta la eventual ascensión de Alejandro desde 1492 hasta 1503. Las intrigas, orgías y triquiñuelas que tuvieron lugar durante su pontificado fueron suficientes para dar lugar a una serie de televisión que se deleitó con el libertinaje y conspiraciones de la familia Borgia. Las sugerencias persisten hasta el día de hoy alegando que Alejandro V practicó el incesto con su hija Lucrecia. Cuando murió, su cuerpo se descompuso e hinchó rápidamente, lo que provocó sospechas de envenenamiento. Esteban V, también conocido en algunas fuentes como Esteban VII, comenzó su breve mandato como papa en el año 896 con un espeluznante espectáculo. Desenterró el cuerpo del anterior pontífice, el Papa Formosus, para realizarle un juicio por blasfemia. Sin embargo, el verdadero crimen de Formosus había sido su lealtad a una facción diferente de camino al poder. Lo más curioso es que al cadáver se le proporcionó un consejo que permaneció en silencio mientras Esteban hablaba en voz alta e insultaba al fallecido. El cuerpo putrefacto fue despojado de sus vestiduras sagradas, le cortaron 3 dedos de su mano derecha, lo arrastraron por las calles de Roma y lo arrojaron al río Tíber. Esteban V, sin embargo, no duró mucho, fue estrangulado hasta la muerte por sus propios enemigos al año siguiente. Juan XII. Fue papa desde el 955 hasta su muerte aparentemente prematura en el 964, y su reputación no fue precisamente buena, sino más bien todo lo contrario. Según la Enciclopedia Católica, era un hombre grosero e inmoral, cuya vida era tal que se hablaba de que los edificios lateranos de Roma se convirtieron en burdeles, haciendo que la corrupción moral de la ciudad fuera un tema de odio general. Con el tiempo, fue acusado de perjurio, simonía, venta de tierra eclesiásticas y privilegios en su propia fortuna, y otros crímenes. Fue brevemente depuesto antes de regresar al poder en una sangrienta purga. Su muerte fue curiosa, supuestamente fue asesinado por un hombre que había encontrado al Papa con su esposa cometiendo adulterio. Urbano V. Este Papa presidió un gran cisma, división o separación, en la Iglesia Católica Romana en el año 1378, resultando en el surgimiento de papados paralelos enfrentados con una duración de casi 4 décadas. Urbano V, supuestamente, era propenso a reaccionar de manera violenta. Más tarde, se enteró de que había una conspiración para derrocarlo, así que arrestó a 6 cardenales, los torturó y los ejecutó. Por si fuera poco, dice la leyenda que el hombre se quedó a los torturadores de que los gritos de los cardenales no eran lo suficientemente fuertes. Benedicto IX. Conocido por ser una persona implacable y notablemente cínica, Benedicto IX ocupó el puesto en 3 ocasiones diferentes a lo largo del siglo IX, en una de ellas, el Papa renunció al puesto y le vendió el papado a otro sacerdote. Llamó mucho la atención por su comportamiento supuestamente licencioso, y otro Papa del siglo IX describió su actitud como alguien que llevaba una vida tan tremendamente vil, repugnante y execrable, que le daba escalofrío solo de pensar en ello. Leo X. Vástago de la poderosa familia Medici de Florencia, Leo tenía sus talentos y era un mecenas, pero recordado por sus fastuosos hábitos de derroche en los años en que fue papa, entre 1513 y 1521. El vaciamiento de las arcas del Vaticano que provocó Leo lo obligó a pensar en nuevas medidas para generar más ingresos, incluyendo la venta de indulgencias, como por ejemplo, cobrar por garantizar el perdón de los pecados y alivios de condenas en el infierno. Como consecuencia, esta práctica enfureció tanto a cierto coetáneo alemán de Leo, Martín Lutero, que plantó las semillas para la Reforma protestante. Bonifacio VIII. Este fue el típico papa hambriento de poder, quien en 1302 emitió una bula papal decretando que era absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana estuviera sujeta al pontífice romano. Esta fue quizás la indicación más agresiva de un papa de que los asuntos temporales, conquistas de tierras o recolección de riquezas, importaban tanto como el espíritu. Provocó guerras, arrasó ciudades y, con el tiempo,
perdió su propio Juego de Tronos, siendo derrotado por un ejército enemigo. Bonifacio VIII hace una aparición en la Divina Comedia del poeta italiano Dante Alighieri, quien lo coloca en el octavo círculo el infierno por sus muchos años de simonía, un crimen que para él era peor que la sodomía. En su obra cómica Gargantúa y Pantagruel, el escritor francés Francois Rabelais relegó a Bonifacio al infierno, donde el papa pecador es consignado a quitar la escoria de los calderos de sopa. ¿Te ha parecido interesante? Si es así, comparte este video con todo el mundo.